como le gusta decir a Silvio, no operamos roturas del ligamento cruzado anterior, operamos inestabilidades, porque como estamos viendo hay un montón de factores asociados a esta patología que hay que tener en cuenta, y vamos a discutir un poco sobre el tema, y para ello tenemos, además de los ponentes que están en la sala, tenemos desde México a Jesús Ignacio Cardona. Desde Chile tenemos a Javier Carredano y desde Argentina a Matías Costa. Y desde Colombia al doctor Beto Ochoa. No sé si les tenemos... tenemos a los ponentes... Sí, bueno, vamos a empezar la discusión con los ponentes que tenemos aquí en la sala, y vamos a empezar con la charla de Antonio sobre la importancia de los ligamentos colaterales en la patología del ligamento cruzado anterior, y evidentemente esa asociación entre lesión del ligamento colateral medial y lesión del ligamento cruzado anterior que vemos muy frecuentemente en la clínica, y que tenemos muchas veces que establecer una cronología en cuanto al tratamiento. ¿Cuánto tiempo esperas tú antes de decir, bueno, este ligamento creo que ya no está cicatrizando y quizás tengo que hacer una cirugía tanto del ligamento cruzado anterior como del ligamento colateral medial para hacer o bien una reconstrucción o alguna otra técnica? ¿Cuánto crees que es el momento donde uno dice, bueno, esto ya no está cicatrizando, persiste un bostezo en valgo en la exploración clínica en la consulta y voy a tener que hacer algo con ambos ligamentos? Hay algún artículo por ahí, no recuerdo quién lo escribió, que dice que a partir de la 6ª semana el ligamento que no cura ya no cicatriza. Si no ha cicatrizado en 6 semanas no tiene posibilidades de cicatrizar. Entonces, a partir de las 6-8 semanas y antes de haber hecho la reconstrucción del cruzado anterior, si veo que ese ligamento colateral medial no ha curado, no cicatrizado, es cuando me lo planteo. Entonces, para definir un poquito y sentar un poquito las bases, de inicio, tu tratamiento en lesiones grado 1, grado 2, es un tratamiento conservador. Les colocas una ortesis, ¿cuánto tiempo? De entrada de tratamiento es conservador, salvo en situaciones que hemos hablado antes de avulsiones distales muy severas, pero de entrada es tratamiento conservador. ¿Con ortesis? No soy muy amigo del brace, me gusta cuanto antes. Además también hay estudios que demuestran que la movilidad es beneficiosa en la formación de colágeno y la curación y cicatrización de esa estructura, y lo único que intento es un poco limitarles el apoyo a la carga, protegerles la carga con unas muletas que inicien un patrón de marcha normal, pero no soy amigo de los brace. ¿Vosotros seguís el mismo patrón en el conservador o hacéis alguna variación? ¿Brace, carga? No, yo más o menos hago lo mismo que hace Antonio, y también tenemos que esto en la patología que yo personalmente trato en un hospital público universitario, pues recibimos muchísimos pacientes que han sufrido hace tiempo lesiones de su colateral medial, y el amplísimo porcentaje de casos, sean grado 1, 2 o incluso 3, han cicatrizado y no requieren cirugía. Yo solo quisiera añadir que antes de realizar la cirugía de reparación del cruzado anterior, si un grado 1 o grado 2, esperar el tiempo que tú dices, pero para mí es fundamental llegar a la cirugía con un balance articular completo. Exacto. Es decir, totalmente de acuerdo. Esperar un poco, si tenemos que esperar 8 o 9 semanas no pasa nada, pero balance articular completo que nos va a evitar muchísimas rigideces, como sabéis vosotros. Totalmente de acuerdo. Tenemos ya conexión con nuestros ponentes latinoamericanos, y vamos a dar paso al doctor Cardona. También podríamos preguntarle a él sobre cuál es su actitud en cuanto al tratamiento inicial de las lesiones combinadas del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial. En algún caso, a excepción, vamos a decir, de los casos que de los escenarios que ha planteado Antonio, de lesión de Stener o avulsiones proximales, en algún ¿Me escuchas? Sí, los escucho. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Estaba hablando de cuál es la actitud inicial en casos de lesión combinada, ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial, y si en algún caso se plantean hacer un tratamiento quirúrgico de ambos ligamentos en un primer tiempo, o si siempre esperan a que cicatrice el ligamento colateral medial. Definitivamente en mi experiencia los únicos casos en los que se indicaría un tratamiento quirúrgico de inicio sería probablemente en alguna avulsión, como se comentó en los casos previamente ya explicados, y probablemente en alguna inestabilidad, en alguna lesión multiligamentaria que probablemente fuera una inestabilidad muy franca. Pero generalmente mi manejo de las lesiones del ligamento colateral medial, como ya también se comentó, pues es no quirúrgico. Muy bien.
¿Qué más tenemos? Tenemos Chile. Chile, tenemos Chile también. Javier, ¿cuándo, Sí. Javier, una vez que hemos hecho un tratamiento conservador y hemos intentado no operar el ligamento colateral medial, una vez que estamos en el quirófano, ¿cuándo considerarías si es necesario operar el colateral medial? ¿De qué manera? ¿Una exploración previa, una exploración posterior a la reconstrucción? Defínenos un poquito vuestro manejo a la hora de decidir la cirugía del colateral medial. Bueno, en ese contexto me gustaría llegar al pabellón con la mayor claridad posible. En general, en nuestro centro lo que estamos haciendo es tomar radiografías de estrés en 0,30 grados, que habitualmente las hacemos nosotros mismos o el tecnólogo. Cosa de, después de que se ha hecho el tratamiento conservador, tal como ustedes lo indicaban, ver previamente si es que hay que reconstruir algo o no. De hecho, una de las principales dificultades que tenemos y que no está descrito en la literatura es saber qué lesiones mediales teóricamente van a pegar. Sabemos que las lesiones de Stener, como se dijo, van a requerir probablemente tratamiento quirúrgico, pero hay algunas lesiones de intrasustancia o proximales que no sabemos realmente si van a pegar o no. Y estamos haciendo un trabajo en este momento multicéntrico acá en Chile en que estamos evaluando cuáles serían las condiciones en que nos podrían determinar con anticipación para no esperar estas 6 semanas de inmovilización a quienes tendríamos que operar del colateral medial. Respondiendo puntualmente a la pregunta, me gustaría tener claridad antes del pabellón y, por supuesto, si es que hay alguna duda, una vez que se haga la reconstrucción de cruzado anterior, reevaluar la rodilla y ver en qué condiciones está. Si persiste algún grado de inestabilidad, creo que es planteable eventualmente hacer una reconstrucción del ligamento colateral medial también en ese momento. Muy bien, me gustaría preguntar también en la sala, por ejemplo, a Fernando, que estábamos hablando antes también, ¿cuánto bostezo es demasiado bostezo? Cuando estamos ya con el paciente programado, la última visita previa a la cirugía y estamos pensando qué gestos quirúrgicos vamos a realizar y le volvemos a explorar y comprobamos que tiene un Latchman, un pivot y que necesita una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y le exploramos el ligamento colateral medial, algo ha cicatrizado, pero puede mantener un poco de inestabilidad medial. ¿Cuál es el criterio para decidir si hacer o no una reconstrucción o algún gesto en el ligamento colateral medial? Y esto es extensible a toda la mesa, a los ponentes también. Pues para mí, como ha dicho Daniel, el criterio fundamental antes de llegar al quirófano es que el paciente haya recuperado la movilidad completa. Entonces, si en ese momento la rodilla ya está fría, esa lesión, y me aprecio cierto grado de inestabilidad del colateral medial antes de iniciar la cirugía, pues ya plantearíamos sustituir el injerto de semitendinoso inicialmente planificado por una plastia HTH y utilizar el semitendinoso para hacer una reconstrucción del colateral medial. Vale. Otro tema un poco también controvertido es si el timing, hemos dado 6-8 semanas, consideraríamos que el proceso biológico para la cicatrización del ligamento colateral medial prácticamente sería obsoleta. Entonces, ¿nos plantearíamos una reconstrucción o intentaríamos una nueva reparación? No. Yo creo que... Yo lanzo la pregunta. Bueno, yo creo que lo mejor es una reconstrucción más que una reparación directa, vamos. Creo que es lo que mejor resultado nos ha dado casi todo aquí, lo que la literatura creo que está descrito, ¿no? Y además con la filosofía que ha dicho Fernando, es decir, cambias el injerto y puedes usar ese semitendinoso para hacer un king. Eso se iba a decir. En ese caso cambiamos el tipo de injerto, dejamos... ¿Cuál elegís en este caso? Pues, HTH, cuádriceps, hemiperoneus... Cuádriceps, para el LCA. Para el cruz. Yo, vale. HTH. Sí, HTH. Y desde Colombia, por ejemplo, Beto, ¿qué nos puede decir? ¿Cambia la indicación en cuanto al uso de un tipo de injerto u otro en función de la reconstrucción o algún gesto en el ligamento colateral? No tenemos conexión con Colombia, pero pasamos a Argentina. El doctor Matías Costa nos puede quizás comentar cuál es su actitud cuando tiene que hacer gestos tanto en el ligamento cruzado anterior como en el ligamento colateral medial. ¿Qué plastia utilizan en esos casos? Sí, me gustaría saber si se me escucha primeramente. Sí, perfecto. Ok. Bueno, inicialmente en estos casos hacemos generalmente una reparación usando el semitendinoso y lo dejamos insertado a nivel distal
y entonces puede haber un cambio en la elección primaria de la reconstrucción del ligamento cruzado, usando un hueso tendón hueso y usando el isquiotibial, dejárselo insertado y llevarlo a la parte condilia, y uno, si lo puede sacar bien largo, puede volver, hasta puede hacer un gesto similar a un por, con una I, depende de la longitud del injerto, y a veces es factible hacer eso. Así que sería eso nuestra primera opción con autoinjerto. Obviamente, si estamos hablando de un paciente con revisiones, bueno, ya que vamos a hablar de aloinjerto. Así que en general esa sería nuestra conducta. En cuanto a reparación del ligamento interno, generalmente le hacemos una aumentación además de repararlo. Bien. Muy bien. Ahora, desde México, me gustaría preguntarle a Jesús Ignacio Cardona, en algún momento, bueno, que nos explique cómo aborda este tipo de casos, y si en algún momento ha pensado la aplicación de injertos sintéticos o refuerzos sintéticos para la reconstrucción del ligamento colateral medial. No, realmente no tengo experiencia con el uso de refuerzos sintéticos. Generalmente utilizamos aloinjertos en casos en los cuales hay la necesidad de reconstruir el ligamento colateral medial junto con la plastia del ligamento cruzado anterior. Perfecto. En estas 6 semanas o 6 o 8 semanas que esperamos a que, bueno, cicatrice el ligamento colateral medial, ¿alguno de ustedes o de vosotros usáis algún tipo de inyección tipo PRP o factores de crecimiento para favorecer la cicatrización? Porque, bueno, hay artículos que quizás lo avalan en este tipo de ligamento, ¿no? El ligamento aplanado, parece que nada, ¿no? No, en esta mesa no. ¿Alguien de nuestros compañeros? ¿Latinoamérica? ¿Utilizáis Uso de biológicos para intentar promover la cicatrización del ligamento colateral medial en esas semanas de espera antes de la cirugía del ligamento cruzado anterior? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Parece que perdemos un poquito la conexión. Beto, por ejemplo, tenemos desde Colombia. Igual puedes hablarnos un poco de si estáis utilizando biológicos o algún tipo de tratamiento adyuvante. No tenemos conexión. Podemos quizás volver ahora. Chile, tenemos al doctor Carrera, ¿nos puede contestar? Quizás ellos sí están utilizando o no. No usamos factores biológicos de regla como coadyuvantes en el intento de obtener un proceso de cicatrización. La verdad es que no tenemos evidencia ni que el PRP ni las células madre hayan, en la etapa en la que estamos ahora por lo menos, demostrado utilidad para ello. El PRP podría tener algún grado de utilidad como efecto antiinflamatorio, que es lo que clásicamente está demostrado, pero en ese sentido en algunos centros se ocupa acá, pero en general es bastante limitado el uso. Vale. Muy bien. Si pasamos a la patología crónica, que es quizá a lo mejor algo más clara a la hora de planificar nuestra técnica quirúrgica, Antonio, ¿tú por cuál te decides? ¿Una técnica monofascicular, una técnica bifascicular, anatómica o un intermedio entre ambas? Yo lo he dicho en la charla, yo utilizo en una situación crónica que puedo disponer perfectamente al injerto, uso si tengo disponibilidad el Aquiles, el que más me gusta, porque creo que es un tendón muy ancho, mucho colágeno y aplanado, y eso interesa en la parte medial de la rodilla. Entonces, en función de si el predominio es un valgo claro o con un componente rotacional, hago simplemente monofascicular o bifascicular. Y siempre intento retensar luego la cápsula posteromedial, apoyándome en la plastia. ¿En algún momento te planteas hacer un Laprat? En principio no. Digo por la importancia que hemos dado al oblicuo posterior de cara al control rotacional. No, pero yo intento, en caso de que vea que tenga un componente rotacional, intento una de las bandas de la plastia reproducir un poco lo que es el ligamento oblicuo posterior. ¿Por vuestra parte? Con una única inserción femoral. Con una única inserción femoral, sí. Yo hago Laprat. ¿Laprat? Sí. En algún caso hemos hecho Laprat en casos
crónicos y multiligamentarios en los que hemos utilizado aloinjerto de Aquiles, pero habitualmente lo que hacemos es una forma de V invertida con una sola inserción condilia y reconstruir el oblicuo posterior. Y fijación en distintos grados de flexión, lógicamente. Sí, correcto. Yo suelo usar como plástica el tibial anterior, reconstruyendo el ligamento oblicuo monofascicular. Sí, monofascicular. Yo también lo uso si no tengo Aquiles. En cuanto al posoperatorio, Antonio, una vez que hemos reparado cruzado anterior y colateral medial, tu régimen, los inmovilizas un tiempo, sí. Los dejas movilizar y restringes la movilidad. Sobre todo, aquí sí que pongo ortesis, ¿vale? En estas situaciones, protejo sobre todo la carga, pero intento movilizar rápido. Eso sí, las primeras 2 semanas no les dejo pasar de 90 grados, ¿vale? 2 semanas. Sí, pero intento movilizar rápido para evitar el problema de artrofibrosis. Y sobre todo hago hincapié más en proteger la carga y no pasar de ese límite de flexión hasta la sexta. Tenemos conexión con Argentina y vamos a preguntarle también a ver si nos puede decir que en casos crónicos donde hace plastias combinadas, ¿cuál es la técnica quirúrgica de reconstrucción del ligamento colateral medial que utilizan? O bien una técnica anatómica con 2 fascículos, 2 inserciones femorales y 2 inserciones tibiales, una U invertida o una técnica monofascicular. Matías Costas. Ahí le tenemos, perfecto. No le oímos ahora Sonido, mismo. sonido. No tenemos sonido. Podemos pasar a Colombia, a Beto. Yo creo que ya por fin tenemos conexión. Tampoco. Beto, nada. Vamos a seguir un poco en la sala y yo creo que igual también podemos pasar a hablar de qué pasa con el complejo posterolateral. Lo estábamos hablando antes de la sesión, que era algo de lo que se hablaba mucho hace unos años, el problema de los fracasos de las ligamentoplastias y ligamento cruzado anterior por un no adecuado diagnóstico de los problemas del complejo posterolateral. Mi impresión es que se habla menos de eso. Quizás vaya a pasar algo parecido con el complejo posterolateral. Quizás somos más conscientes de reparar las estructuras posterolaterales. No sé cuál es vuestra opinión. Yo creo que lo que hablamos con el posteromedial es siempre de iniciar un tratamiento, darle una opción al tratamiento conservador. En cambio, en el posterolateral el tratamiento conservador tiene muy poca cabida. Y quizá nos hemos sensibilizado más con ese tema y hemos buscado más la lesión y la hemos reparado más por eso. Y también el potencial de cicatrización que tiene el ligamento lateral interno no lo tiene ninguno del complejo posterolateral. En ninguna de las dos maneras. Hasta la arquitectura del compartimento lateral es inestable comparado con la relación bicóncava, o sea, cóncava, convexa que tiene el compartimento medial, que es más estable. Quizás sea eso. Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que el complejo posterolateral en la década pasada se ha trillado y hemos llegado todos ya a la conciencia de que tienes que plantearte un tratamiento quirúrgico inicial, ya no solo aislado, sino en lesiones asociadas, ¿vale? Y por lo que ha dicho Juancho, porque es un complejo mucho más inestable. Y en cambio, como yo creo que ya está un poco sabido, por decirlo de alguna manera, ahora nos metemos en el posteromedial, que tiene, lo he dicho también ahí, su importancia funcional es clara, es evidente, pero probablemente la desconocemos mucho más que en el posterolateral, y con el tiempo, cosas que estamos diciendo ahora, es probable que cambiemos de opinión, ¿no? Pero el potencial de curación de la parte medial es altamente más importante que no en el lado lateral. ¿Cuánto tiempo le dejaríamos desde que se produce la lesión hasta que reparamos el complejo posterolateral en tus... No, yo en agudo. Yo si tengo un cruzado anterior y un complejo externo, en agudo lo opero. Semana, 10 días, sí. Sin dudarlo, además. ¿Yo prefieres esperar una semana, 2 semanas hasta que baje un poquito la reacción inflamatoria para meter el artroscopio, que no haya una en el caso de un ligamento cruzado anterior, no. Puedo poner un cruzado sin agua, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, una lesión multiligamentosa es todo mucho más complejo, ¿vale? Pero para un cruzado anterior, ahora en agudo, quiero decir que en el momento que lo diagnostico y tengo quirófano lo planifico, o sea, no estoy pensando en tiempos.
Tenemos conexión con México. El doctor Cardona, un poco al hilo de esta pregunta, ¿estáis haciendo más tratamiento quirúrgico de ligamento colateral medial asociado al ligamento cruzado anterior ahora que antes? Estábamos hablando que eso es algo que ha pasado con el complejo posterolateral. ¿Crees que está pasando también con el ligamento colateral medial? ¿Somos más conscientes de que hay lesiones que estábamos pasando por alto y que luego podían darnos problemas y estamos siendo más agresivos? ¿Es vuestro caso? Definitivamente creo que se ha conocido mejor la patología, al igual que el complejo posterolateral. Sin embargo, en mi experiencia sigue siendo el manejo conservador la primera opción en cuanto al tratamiento, al manejo no quirúrgico. Incluso pacientes que de inicio vemos que tienen un bostezo importante, vemos cómo después de esas 4 o 6 semanas de manejo no quirúrgico reduce importantemente ese bostezo. Entonces, al menos en algunas situaciones muy específicas, como ya se comentó previamente, creo que el manejo quirúrgico de ligamento colateral medial debe ser como de primera instancia. Muy bien. Pues siguiendo con el guión de las charlas, vamos a pasar a la segunda temática sobre la patología meniscal. Y yo centraría y focalizaría ahora mismo, Daniel, ¿qué tenemos que hacer, qué exploración tenemos que hacer ante una lesión del cruzado anterior? Directamente, para ver claramente lo que queremos ver y lo que tenemos que identificar. Bueno, cualquiera que haya visto la charla piensa que siempre vamos ahí al compartimento posteromedial. Muchas veces la exploración artroscópica, si vamos un poco guiados por la resonancia y vemos algún signo raro en la resonancia, tenemos que ir a buscarla. Como hemos visto en la charla, en el artículo de Sonericote, pues nos dice que casi el 50% de las lesiones de la rampa solo son diagnosticables si nos vamos a un portal posteromedial. Entonces, ante la más mínima sospecha, como clínicamente no podemos testarlo, es difícil testarlo, pues si tenemos una sospecha radiológica tenemos que ir a buscarlo. Si no lo vemos desde delante y lo sospechamos, pues tenemos que ir por detrás. Pero yo enfatizaría el hecho de que tendremos que ir a través de la escotadura. De entrada siempre. Sí, de entrada sí, pero si no lo ves, pero lo sospechas y tienes alta sospecha, muchas veces, ¿sabes? Pasas el palpador por detrás, parece que se viene un poquito el menisco en su parte posterior y bueno, si no lo tienes claro y quieres tener un diagnóstico claro, te tienes que ir al portal posteromedial. La realización del portal posteromedial es cuando ves algo raro y... Correcto, cuando tienes una sospecha radiológica, fundamentalmente, y cuando estás palpando, antes de empezar con la cirugía, vas palpando tanto el menisco externo como el menisco interno y ves que tiene cierta longitud, pues vas a buscarlo tras escotadura y si aún así no lo ves, pues te vas al portal posteromedial. Colombia, a ver si tenemos ya conexión. Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, muy bien, perfecto. Finalmente, Beto. estamos hablando de la importancia de hacer una evaluación artroscópica completa de la rodilla, incluyendo una visión transescotadura. ¿Hacéis durante la cirugía artroscópica siempre asomaros transescotadura para ver los compartimentos posteromedial y posterolateral, sobre todo posteromedial en este tipo de cirugías, para ver si hay una lesión de la rampa? Sí, sin duda. Hacemos un paneo y una exploración muy detallada, no necesariamente cuando la sospechamos por las imágenes diagnósticas de la resonancia. Y una forma de evitar un portal posteromedial es utilizar un lente de 70 grados, entrando a través de la escotadura y revisar muy bien esa zona de inserción cápsulo-meniscal. Ese lente hay que tenerlo siempre disponible porque podría evitarnos el uso de un portal innecesario. Somos muy juiciosos y muy detallados en el tema porque sin duda creemos que abandonar la raíz o en este caso la rampa sin duda patrocina el índice y la tasa de falla post reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Bien, una pregunta que yo creo que es la controversia que has generado, ¿no? ¿Tenemos que reparar todas las lesiones de la rampa ya que estamos ahí o las trefinamos y las dejamos? Bueno, el artículo creo que lo deja bien claro, o sea, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre una cosa y otra, pero sin embargo hay otros artículos que dicen que no se controla el pivochis si no la suturamos, entonces estamos ahí un poco en la duda. Si la ves, creo que no es técnicamente... ¿Pero tú qué haces? Yo la suturo, sí. ¿Antonio? Sí, si la veo la suturo.
¿Algún lugar a no suturarlas? Yo le pregunto a los del hombro, si tienen un bancar no lo suturan. Pues esto es lo mismo. Ya está. Ha quedado bastante claro. Tenemos conexión, no, perdón. Sí que me gustaría matizar, ¿no? Que realmente estamos hablando aquí de suturar la rampa como si fuera una cosa sencilla que no te complica en absoluto la cirugía. Y para empezar tenemos que tener el instrumental adecuado para hacerlo. Tenemos que tener claro que no es una cirugía fácil, ¿no? Que la rodilla, para un cirujano diestro, la rodilla izquierda presenta muchas dificultades inicialmente. Y que realmente dentro de este catálogo de lesiones de la rampa, yo solo considero lesiones de la rampa las tipo 1, ¿no? El resto de lesiones 2, 3, pues son cierto tipo de lesión meniscal en la parte posterior, ¿no? Pero no. Pero yo creo que cuando tú te enfrentas, como ha dicho Diego, a una inestabilidad de rodilla, que yo ya le recalco por activa y por pasiva, tú debes de tener preparado todo el material necesario, no solo para una rampa, para una raíz, para una lesión colateral, etcétera, 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 porque a veces te encuentras con cosas que tienes que reparar. Estoy totalmente de acuerdo en tu apreciación. Solo te diría que nosotros, cuando hace unos años, la cirugía que más controlada teníamos en cuanto al tiempo y lo que nos permitía era la cirugía del cruzado anterior. Ahora, ¿cuánto te va a costar un cruzado? No tengo ni idea. Impredecible, ¿no? Tenemos conexión con México. Hablábamos de las lesiones de la rampa, y a mí una cosa que me ha interesado, y ya también lo ha dicho Daniel durante su charla, es cuál es la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética. Y por eso mismo tenemos que tener preparado el instrumental, porque muchas veces es un diagnóstico intraoperatorio. ¿Cuál es vuestra sensación con vuestros radiólogos? Porque muchas veces cuando hablamos de estas cosas la gente dice, nunca me las diagnostican en la resonancia, ¿no? Nunca las ven, nunca están en el informe, me las encuentro durante la cirugía, no tengo el instrumental. ¿Cuál es vuestra sensación? ¿Cuál es vuestra conexión, vamos a decir, con el radiólogo? ¿Es algo que ellos tienen en cuenta a la hora de informar vuestras resonancias o cómo lo veis? No, definitivamente creo que sufrimos de los mismos males, tanto en toda Latinoamérica como en España, en cuanto a la falta de comunicación que a veces puede haber con los radiólogos. Definitivamente está demostrado en los estudios la baja sensibilidad que tiene la resonancia magnética para el diagnóstico de este tipo de lesiones, y como ya se comentó previamente, pues aquí hay que ser la sospecha, el ir a buscar la lesión, ¿no? Sobre todo yo consideraría, hay estudios que han demostrado que aquellos pacientes que tienen más de 24 meses con una ruptura del ligamento cruzado anterior, hay una alta sospecha de que pudiera haber una lesión de este tipo. Aumenta la incidencia importantemente de las lesiones tipo rampa. Muy bien. Daniel, a la hora de abordarlo, ¿te planteas quirúrgicamente cómo ir a por ella, cómo las suturas? ¿En algún momento te planteas una sutura desde los portales anteriores? Bien, yo creo que para dominar bien la lesión hay que entrar por detrás, ¿eh? Para dominarla bien, verla bien, poder debridarla bien, para que tenga un potencial de cicatrización mejor, tienes que abordarla por detrás y suturarla desde atrás, que además te da la posibilidad de encontrar el nudo, la tensión, cómo quedan las estructuras capsulares de tensa. Si lo haces desde delante, aún así tienes que tener control posterior muchas veces, porque como habéis visto en la diapositiva, muchas veces hay que traccionar un poco de la cápsula porque queda ahí abajo y no llega desde delante, no llegas a cogerla. Si no la traccionas hacia arriba, el arpón que pongas no va a cruzar la cápsula. Entonces, lo hagas desde delante o lo hagas desde atrás, tienes que asegurarte de que el nudo o la sutura es por tanto, diríamos que en tu caso los implantes todo dentro tendrían poca validez en este caso, porque eso es una pregunta muy recurrente en cualquier... Todo dentro, si consideramos la tipo 4, una lesión de la rampa, ahí tiene una cavidad... ¿En la tipo 1? En la tipo 1 no. No sé si tenemos conexión con alguno de nuestros ponentes ahora mismo. Nada, quería preguntaros sobre cuál es el protocolo posoperatorio en estos casos, en las roturas de la rampa. Por ejemplo, Antonio, ¿tú cambias algo tu protocolo posoperatorio tras una reconstrucción de ligamento cruzado anterior cuando haces una rampa, o haces el mismo posoperatorio? En una raíz, sí, en una rampa no. Alguien cambia. Podríamos pasar a las raíces, ya que lo has hecho. En una raíz, ¿cómo lo haces en una raíz? ¿Cuál es tu protocolo posoperatorio? Sí, en una raíz protejo la carga 6 semanas en extensión. Lo que pasa es que si está asociada al ligamento cruzado anterior, sí que intento movilizar precozmente, ¿vale? Si fuera aislada, alguna se tenía
aislada, entonces aislada en ese caso. ¿Les pones ortesis? Les pongo una ortesis 6 semanas en descarga. Y bloqueada a 0 grados. 2 semanas. En 6 semanas en extensión. Lo que pasa es que les dejo movilizar a partir de la segunda semana. En la segunda semana empiezo a ganar rango de movimiento hasta por lo menos 90 grados en la cuarta y luego ya poco a poco hasta ahí. Pero les dejas pasar de 90 grados hasta las 6 semanas. Las primeras 4 o 6 semanas. Perfecto. Pero en un cruzado intento movilizar antes. Sí. Yo creo que asociadas al cruzado, si dejamos mucho tiempo la rodilla inmovilizada, vamos a una artrofibrosis pues segura. Es decir, la puedes proteger 2 semanas, no más, pero a partir de ahí, movilidad 0,90, proteges la carga, pero si la dejas 6 semanas o 4 semanas con un brace en extensión, estás abocado a un second look seguro. Sí, pero en cualquier caso, yo quiero decir que realmente, si yo me he quedado contento con la fijación de la raíz a determinados grados, si yo veo que a 90 grados exploro durante la cirugía y la raíz ha quedado fija, y una vez que haya puesto el implante veo que el montaje es estable, no soy tampoco especialmente conservador con la flexión. Les colocas la ortesis, les puedes regular una flexión, y yo sí que para la carga sí que les limito y les bloqueo la extensión, pero no, en decúbito y para trabajar les dejo movilizar determinados grados, según cómo me haya quedado a mí la fijación en determinado grado de flexión. Limitación de carga 6 semanas y liberado a 90 grados durante ese tiempo. Desde Argentina, Matías, ¿no te da la impresión que las lesiones de la raíz ahora las diagnosticamos más porque conocemos su presencia? ¿Vosotros en Argentina os da la misma impresión o por el contrario estáis con la misma sistemática o impresión que antaño? No, por supuesto, hemos cambiado el enfoque de peticiones. Me quedé con la idea de aportar en cuanto a las lesiones de rampa. Nuestra impresión es que no podemos suturar a todas. Hay lesiones asintomáticas, no se ven en resonancia, son grado 1. Solo uno tiene que verlas por la escotadura, como se explicó, 30 grados, uno llega, extiende la rodilla, la ve muy bien, y solo con una aguja intramuscular, la estrefina, grado 1, y nosotros no suturamos todas las lesiones, porque si no es un mensaje excesivo frente a la audiencia que no es así, a nuestro modo de ver. Se suturan las lesiones inestables y a consideración del cirujano. Así que eso quería agregar con la lesión de rampa, y perdón por el delay. Y en cuanto a la raíz, indudablemente somos más agresivos que antaño. También hay lesiones parciales de raíz que no hace falta suturar, pero la lesión completa sí es importante suturarlas. Y quizás, digamos, como dato importante, como dijimos, el cirujano tiene que estar preparado para eso, con el instrumental adecuado, porque a veces también se nos pasa de alto en la previa. Simplemente diría, tipo 1, tipo 2 y tipo 3 son lesiones por definición estables, lesiones de la rampa, entonces solo nos quedarían las tipo 4 y tipo 5, que son asa de cubo y doble asa de cubo. Yo creo que no suturar algo que es inestable en un principio, pero que luego te puede condicionar en un segundo tiempo una lesión en asa de cubo de ese menisco y tener problemas a posteriori, ese es el motivo por el cual yo creo que los integrantes de la mesa intentamos suturar. Evidentemente que no se puede categorizar, no se puede uno, como en medicina, no todo es siempre ni nunca, ¿no? Pero probablemente ya que estás ahí no hay ningún problema a la hora de suturarlo. Bueno, es únicamente nuestro punto de vista. Igual, abundando un poco en esto, siguiendo con el doctor Costa, hay algunas lesiones de menisco externo asociadas al ligamento cruzado anterior donde tenemos un Whisper íntegro y realmente, aunque tenemos la raíz fuera, el menisco está realmente estable. En esas roturas quizás no sea tan necesario reinsertar la raíz. No sé también cuál es la opinión del resto de la sala. Juancho. Se podría intentar lo que había hablado Dani, ¿no? De una sutura directa. En esas, el doctor Costas, que lo tenemos en antena de nuevo, esas lesiones, menisco externo, Whisper íntegro, relativamente estable, raíz fuera, esas no las suturan ahora mismo tampoco. Me impresiona que no. Además,
también depende si es aislada o con lesión del ligamento cruzado, digamos. Si uno va a arreglar el cruzado, va a dejar una rodilla muy estable, en una lesión parcial menor, evito suturarlas. Es diferente cuando el paciente quizás tiene muchos síntomas meniscales y solo las lesiones aisladas uno debería ser más agresivo con la sutura. Bien, a la hora de la técnica quirúrgica, Daniel, a nivel de la raíz, nos planteamos una técnica transtibial, ubicamos implantes. Hay que tener en cuenta que, y sabemos por papers diversos, que una alteración en el punto de inserción de más de 3 milímetros condiciona una poca función biomecánica de ese menisco reparado. Entonces, ¿por dónde nos decidimos? Bueno, si te refieres al tipo de sutura, parece ser que la que está un poco más recomendada, aunque hay artículos que ya la igualan a otras, es la de la técnica transtibial apoyada sobre un botón en la cortical tibial opuesta al menisco, o a la raíz meniscal suturada. Pero bueno, hoy día hay multitud de implantes que podemos... Lo que sí es importante es controlar la tensión del menisco a la hora de poner el implante. Si no se controla, si no lo ves artroscópicamente que la raíz la está llevando a su sitio y pones a la vez el sistema de fijación que quieras, muchas veces te lleva la sorpresa que lo fijas, la ves y ves que se queda suelta. Entonces es muy importante controlar el momento de fijación artroscópicamente, que la raíz esté en su sitio. Entonces, ¿en qué grado de flexión fijarías? Yo casi siempre 90 grados. ¿Vosotros también? Sí. Sí. Yo creo que a veces no tienes una visión tan buena del cuerno posterior del interno, ¿no? Digamos una lesión crónica, que igual es más fácil con un leve flexo haciendo algo en la exploración normal, ¿no? Que a veces que a 90 grados no ves bien la parte posterior. Tenemos conexión con Chile, de nuevo. El doctor Carrerano, estábamos hablando de las lesiones de la raíz y hablando un poco de qué grado de flexión utilizamos a la hora de fijar estas lesiones, y ya también preguntarle qué tipo de sistema de fijación utiliza, anudado sobre un puente óseo, un botón, un sistema de fijación de suturas. ¿Cuál es la técnica que están utilizando ahora mismo para este tipo de lesiones? Bueno, la técnica que estamos utilizando es transtibial y estamos, en un momento hicimos puente transóseo, o sea, 2 puentes y la sutura por sobre el hueso, pero eso la verdad es que las suturas de alta resistencia tienden a rebanar eventualmente el hueso. Podríamos tener alguna falla con estas pérdidas de pequeños milímetros que en este tipo de lesiones son bastante relevantes. Sí, últimamente lo que estamos utilizando es un botón, en particular estamos utilizando el ABS, que es un botón de una empresa puntual, pero es porque tenemos disponible en nuestro centro. Y lo que sí cambiamos es que ocupamos la camisa del Scorpio también, que también es de la misma empresa, sabemos que hay otra en la competencia. Estamos ocupando una sutura más gruesa, en vez de ocupar el fiber delgado, nosotros estamos ocupando una sutura más gruesa que puede pasar a través de la misma pinza y nos da la sensación de una mucho mayor resistencia al momento de fijar. Ocasionalmente también, si la extensión es un poco mayor, ponemos 2 suturas, tratamos de utilizar 2 suturas y esas las fijamos abajo, como les digo, a través de túneles, y por un botón abajo, disminuyendo la cantidad también de trayectos dentro de la tibia. ¿Qué hay a nivel de técnica quirúrgica? ¿Podemos incluir las suturas a través del túnel del ligamento cruzado anterior? ¿Hacemos 2 túneles? ¿Hacemos un túnel? ¿Por dónde vamos? Yo suelo hacer túneles independientes. Creo que si te falla una cosa, la otra la mantiene, y bueno, un sistema también de seguridad un poco si falla la sutura. Creo que la anatomía, si lo atravesamos el túnel tibial, no la restauramos. Por ahí van los tiros. ¿Vosotros? Sí, túneles independientes. ¿Túneles independientes? ¿1, 2? Uno. Un túnel independiente. Tenemos conexión con Colombia, el doctor Ochoa. ¿Perdón? Que se active el micro. Me dicen que, por favor, Beto, te actives el micro para que tengamos audio. Y queríamos escucharte. Queríamos que nos contases un poco cuál es tu técnica de elección ahora mismo para la reinserción de las raíces. Estábamos hablando del tipo de sutura,
sutura de 2 ceros, de 0, tape también, que creo que es una buena opción, sí. Y que sistema de fijación, y se hablaba en la mesa también, si en algunos casos raíz posterior, menisco externo, que está muy cerca anatómicamente, podemos meter esas suturas dentro del túnel tibial de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y si es algo que hacéis habitualmente. Sí, nosotros estamos cada vez más fanáticos en salvar el menisco de la forma que sea. Cuando hacemos las raíces, habitualmente hacemos un solo túnel, pero hay rodillas muy pequeñas donde la probabilidad de convalescencia de los túneles es supremamente alta. Cada cirugía es diferente, cada cirugía es independiente del tamaño y las características de cada paciente. Nos hemos animado a hacer un par de casos con rodillas pequeñas en niños, en adolescentes, donde la posibilidad de la convalescencia del túnel anatómico está muy cerca a la raíz anatómica del cuerpo posterior del menisco lateral. Por eso nos hemos animado a capturar el menisco con las pinzas convencionales para eso, y hemos bajado y sostenido. Lo que quería enfatizar es que la escotauroplastia reversa es supremamente importante, no solamente por la visión y porque mejora el abordaje y la llegada del lente a esa zona, sino porque esa gradación y ese estímulo biológico del sangrado también estimula la mifatoxina, la cicatrización biológica a raíz. Sin duda cambiamos el vector de fuerza, si es un menisco lateral lo fijamos sobre la tibia medial o viceversa. Y lo hacemos generalmente a 90 grados y lo fijamos abajo con nobles, con un doble de 4-5, de 5-5, que nos permite realmente en ese arco de flexión visualizar con detalle la tensión, como queda el menisco, que no quede flojo, que no quede subtenso tampoco. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Tenemos pues al doctor Cardona también, que llevamos un rato. Doctor Cardona, desde México, ¿nos puede contar un poco cuál es la técnica que están utilizando para la reinserción de las raíces y de nuevo tipo de sutura, si utilizan el mismo túnel, fijación distal en la tibia? Sí, nosotros hemos tratado de siempre tratar de utilizar 2 túneles independientes. Como bien ya se comentó, pues cada caso es diferente y hay rodillas muy pequeñas, muy apretadas, que esto no se facilita. De acuerdo a los estudios en cadáver que de Sebastian Cox ha demostrado cómo el loop o el Kettler bloqueado pues es la sutura más resistente, que resiste más para el momento de la tracción y al momento de la fijación de la raíz meniscal. Sin embargo, pues, como también se comentó previamente, pues cada vez se trata de salvar más el menisco, de tratar de preservar el menisco y tratando de reparar este tipo de lesiones. Pues muchas gracias. Vamos a continuar con el guión establecido y vamos a pasar al tercer eje. Y a mi lado tengo a Fernando y creo que este tema es un tema apasionante, donde en los últimos años ha habido una abundancia sobre las técnicas, sobre los sistemas de fijación tibial y de fijación femoral, por supuesto. Y entonces, ante un paciente que tiene una inestabilidad anterior de rodilla con una alteración del eje, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué tipo de pruebas diagnósticas a la hora de planificar el tipo de cirugía que vamos a hacer? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, lo primero que tenemos que caer en la cuenta es de explorarles al paciente en la consulta el eje, ¿no? Ver cómo se comporta en la camilla, cómo se comporta de pie, incluso hacerle caminar. Es difícil que caminen de una manera más o menos natural, pero sí que podemos observar ciertos aspectos. Entonces, sí que ante cualquier tipo de alteración del eje que preveamos, o incluso en patologías meniscales para ver cómo les afecta el eje de carga, siempre hacemos una teleradiografía en carga. El gran caballo de batalla en nuestro hospital y en todos los del entorno es conseguir una radiografía lateral buena, que esto nos cuesta muchas discusiones con los técnicos de rayos con escaso resultado generalmente.
y generalmente no es el caso de los pacientes en los que estamos planteándonos hacer una reconstrucción de cruzado junto con osteotomía, pero el límite para establecer que no haya una osteotomía, o sea, que podamos hacer una osteotomía, es que no haya ese contacto bone to bone. Entonces, en estos casos en los que existe duda, sí que pedimos una proyección de Rosenberg para intentar ver la carga en media flexión. ¿Y lo hacen? Hay que suplicar y enseñar. Están los cuatro, muy bien. Y quizás podemos preguntar a Chile, al doctor Garredano, cuál es su actitud ahora mismo en cuanto a las osteotomías en cirugía primaria. Igual en cirugía secundaria es más obvio, ¿no?, cuando tenemos que hacer una osteotomía, pero ¿cuál es su actitud cuando hay un varo importante? ¿Cuáles serían los límites para hacer una osteotomía en un caso primario de reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Bueno, ahí se discute harto si el paciente tiene un varo constitucional y esa es la condición de él, y es simétrico, ¿cuánto corregimos? ¿Hasta dónde lo llevamos? Se habla habitualmente que 5 grados, los europeos están en una postura bien marcada, particularmente los holandeses y los ingleses que hacen harta osteotomía dicen que con 5 grados de alteración ellos lo corrigen. La verdad es que acá con la idiosincrasia chilena, plantearle a un paciente que uno le va a hacer una osteotomía significa que el paciente sale corriendo de la consulta y nos podemos olvidar de él. En un estudio, o sea, en una revisión, en una cirugía secundaria, probablemente el paciente es más fácil de convencer en el sentido de que ya pasó por un proceso y uno puede decir que parte de la falla ocasionada de ese primer proceso responde a esta alteración de eje. Entonces hay una duda de saber cuánto es el límite y cuánto corregimos, a dónde lo llevamos y a quién le planteamos eso. Yo incluso puntualizaría que 3 grados con respecto a la contralateral. Sí, claro. Por tanto, incluso ser un poco más agresivos. Pero bueno, es difícil a veces, como bien dices, llevar a un paciente a hacer una osteotomía del ligamento cruzado. ¿Qué hacemos con los deportistas? Bueno, a un deportista de alto nivel plantearle una osteotomía es impensable, evidentemente, porque muchos de ellos han llevado el varo desde que nacieron hasta que están en su época profesional, entonces no se lo vas a cambiar. Entonces yo creo que al deportista profesional reparar el cruzado o técnicas que haya que añadir, pero nunca una osteotomía. El jugador del Sevilla se le hizo una osteotomía y fracasó. Pero no se le hizo. Y se la hizo en Prade. No se la hizo nadie más que la Prade. Jugador alemán. Sí, señor. A Munique. Y bueno, y fracasó. No volvió nunca a su nivel profesional previo a la reconstrucción. Y bueno, yo creo que nosotros aprendemos de todo. Aprendemos de los grandes como la Prade, que también pueden tener resultados no satisfactorios, que a nosotros, pues bueno, pues nos deja un poco más tranquilos a la hora de decirle, mira, yo el varo ese te lo dejo, que es tuyo, te preparo el cruzado y ya veré. Ya ha hablado Fernando en su charla de la importancia de la pendiente posterior y de la relación que tiene con la traslación anterior de la tibia y cómo hay que tener eso en cuenta en la cirugía, yo diría que fundamentalmente secundaria, pues estamos hablando de que es difícil hacer una osteotomía valorizante en un caso primario, pues mucho más una osteotomía para variar la pendiente, pero sí quizás en casos secundarios. No sé si tenemos contacto con Argentina, si ellos tienen experiencia en hacer osteotomías para variar la pendiente tibial posterior en casos de revisión de cirugía de ligamento cruzado anterior. El micrófono creo que... Sí, lo escuchamos bien. Son dos temas, varios temas mezclados, me parece. El tema inicial del varo, estamos de acuerdo que el paciente con deseje, menisectomizado previamente, diferencia contralateral, es una buena indicación de osteotomía más reconstrucción del ligamento cruzado. Generalmente la hacemos en un único tiempo quirúrgico, con una placa medial y usamos isquiotibiales preferentemente. Esa es la mejor combinación, la menos compleja. El hueso de tu hueso con osteotomía es más difícil. La primera etapa la hacíamos y creo que es más sencillo hacerlo con isquiotibiales. La segunda parte de la pregunta era osteotomías deflexoras o digamos, quizás para no meternos en ese tema de la revisión, pero con esta placa uno tiene que llevar la placa bien atrás. En el hospital italiano hacemos
bien posterior para alterar el slope tibial. O sea que combinadamente podemos mejorar el varo y un poco esa caída en el platillo. Vale. Simplemente decir, cuando nos enfrentamos y ya hemos planificado y hemos visto al paciente, ¿cómo os planteáis la traslación del eje? ¿Al 50%, al 60%, y luego el timing quirúrgico, ¿cómo lo soléis resolver? Pues es importante a la hora de la cirugía. Es decir que si la osteotomía, como se ha dicho aquí, es un producto difícil de vender. Es un producto, pero en el paciente que diríamos viejo joven, ¿no? Esa persona de nuestra edad activa, que algún compañero ya le ha dicho que él tiene muchos años, mucho varo, y ese cruzado que se ha roto, pues que se va a quedar sin operar. Está asumiendo, en estos pacientes en concreto sí que veo más fácil venderles el producto, porque en el mismo periodo de baja laboral se recupera de las dos cosas. En cuanto a cuánto trasladamos el eje, pues depende también del paciente. En este caso que os he puesto del paciente de raza negra con mucho varo, mucha diferencia de varo entre su varo constitucional y el varo de la rodilla, pues efectivamente no intentaremos una sobrecorrección porque no es necesario. En pacientes que están ya lindando el límite de la artrosis moderada, sí que trasladamos ligeramente el eje hacia el lado externo, y mi experiencia personal es que si centramos en el famoso punto de Fujisawa, tampoco hay gran diferencia. Lo que conseguimos es una sobrecorrección aproximadamente de unos 2 grados, y que en muchas ocasiones luego en el posoperatorio vemos cómo se corrige y la rodilla vuelve a un punto normoeje. Pero yo diría que no hay una regla establecida, que esto es una cirugía a la carta, y según cómo tú veas a tu paciente, a algunos les puedes ofrecer normocorrección, hipercorrección o en algunos casos pues hipocorrección. Y también una pregunta que creo que es interesante es el uso de injerto. No sé cuál es vuestro límite, Antonio, a la hora de hacer una osteotomía balizante de apertura, cresta, no cresta, constitutivo, halo, cuál es el límite, nada, ¿qué actitud tienes? Yo, si el paciente me deja, utilizo siempre autoinjerto de cresta. Independientemente de la apertura, sí, siempre. Sí. Bueno, yo lo que hago es una cosa que aprendí de un alemán que no usaba ni autoinjerto de cresta ni siquiera sintético. Lo que hacía, una vez hecha la osteotomía de apertura alta medial, con una cucharilla rascaba un poco en la medular de arriba, un poco de la medular de abajo, y te das cuenta en la radiografía postoperatoria que hay una nebulosa ahí en ese espacio que muchas veces queda en blanco, que según él decía que le garantizaba un 100% de consolidación de la osteotomía. ¿Vale? ¿Cuál es vuestra actitud, Fernando y Juan? Pues yo, sin saber de la historia de tu amigo alemán, es decirte que empezamos utilizando osteoconductores para rellenar este triángulo, y realmente utilizamos granulitos de fosfato tricálcico, etcétera, y comprobé que nunca me enteraba si estaba consolidando o no la osteotomía, y que si se te quedaba algún granulito en sitio estratégico era de lo que más se quejaba el paciente. Y entonces, si te das cuenta, pues en la osteotomía, pues evidentemente en la base de la cuña hay una distancia que puede llegar al centímetro y medio, pero en el hinge point pues realmente hay un contacto cortical, y es una esponjosa muy sana, que va a tender a sangrar, y te diría yo que en los últimos 5 años hemos utilizado 0 injertos, 0 osteoconductores, y la consolidación ha sido el 100% de los casos. Independientemente del grado de apertura. Con osteotomías de 15 grados, igual que con osteotomías de 7. Yo utilizo el implante que usa él, y la verdad también hago lo mismo. Empecé con los triangulitos estos que nos servía la misma casa del implante, y ahora no hacemos nada más. Beto, algo que no me ha contestado Fernando, ¿me podrías decir, por favor, el timing quirúrgico, cómo abordas una osteotomía al mismo tiempo que un ligamento cruzado? Si haces el túnel femoral, el túnel tibial y la osteotomía, o haces el túnel femoral, la osteotomía y el túnel tibial, ¿cómo lo manejas a la hora del tiempo quirúrgico? Micrófono. Activa el micrófono, por favor. El micrófono. Ahí está, ¿me escuchas? Perfecto. Ok, quería notar simplemente
que la importancia de pensar siempre en un trasplante meniscal cuando tenemos un síndrome post-menisectomía, sobre todo en población joven con insuficiencia de ligamento cruzado anterior que vamos a reparar, sumado a una osteotomía valguizante. Generalmente la hacemos de cuña abierta, una pudú alineadora, no tanto lo valguizante, sino transportar el eje ligeramente hacia el centro. Y siempre pensamos en la posibilidad de un trasplante meniscal. La diferencia del procedimiento con o sin el trasplante para el futuro, sobre todo en población joven, es bastante importante. Nosotros inicialmente hacemos la toma del injerto, si vamos a ser autólogo, habitualmente hacemos HQ, le damos mucho valor a la integración biológica hueso-hueso, en este caso a nivel femoral, componente del hueso de la patela, tomamos el cuádriceps, lo dejamos arriba en el fémur. Inicialmente hacemos el túnel en posición anatómica, lo más anatómico posible, y ahí paramos, bajamos, hacemos la osteotomía, como dice Mati, tratando de hacerla lo más posterior, que el sistema de cuña quede lo más posterior y dirigir los tornillos hacia el posterior, para que tengamos libertad de acción y un escenario mucho más lúcido y fácil para colocar la guía, que no la cambiamos, la seguimos haciendo en 55 grados para que no alteremos y no estemos en contacto con los tornillos ni con la placa. Una vez hacemos esa maniobra y se ha fijado ya la placa, ahí sí descendemos y fijamos el injerto arriba y abajo de la manera convencional. Habitualmente utilizamos PIC, no usamos metal para fijar el componente tibial que no tiene hueso, lo dejamos con un tornillo de biotenodesis de polietilmetilcetona para asegurar la integración, ya que el metal allí produce mucha rigidez y podría dilatar más el túnel y filtrar más líquido sinovial, por decirlo de alguna manera, y la posibilidad de falla sería más alta. No volvimos a usar tornillos biodegradables y mucho menos en la cirugía combinada simultánea de cruzado más osteotomía, porque la reacción que producen la osteolisis a nivel del túnel es muy alta. Entonces, para sintetizarte, hacemos el túnel femoral, lo dejamos listo, hacemos siempre HQ, no isquiotibiales, hacemos la plataforma de la pudú lo más posterior con los tornillos proximales lo más posterior posible, verificamos con el intensificador de imágenes y luego nos bajamos a la tibia y fijamos. Siempre colocamos sustituto óseo, no dejamos la cuña desnuda, sino colocamos sustituto óseo en cuña. Perfecto. Ahondando en el tema de la pendiente, me gustaría decir que todos sabemos que las osteotomías valguizantes de adición, por definición, aumentan la pendiente entre 3 y 8 grados. Ellos resuelven o intentan resolver el problema de la pendiente con las placas PUDU, posteriorizando la placa. Vosotros, y yo os preguntaría, con los nuevos sistemas de placa, que no son las placas PUDU, ¿cómo intentáis evitar esa alteración de la pendiente tibial? Yo sigo usando la placa PUDU. Yo también. ¿Alguno que no utilice placa? Bueno, vosotros utilizáis iBalance. Yo utilizo la placa de PUDU de Artres, de PUDU de titanio. Entonces, respuesta contestada a los integrantes de la mesa. ¿Algún sistema, fijáis, ponéis alguna ortesis posoperatoria para el control, puesto que en una osteotomía lo que hacemos es liberar el ligamento colateral medial superficial y para prevenir una cierta inestabilidad, colocáis una ortesis o la dejáis libre, el paciente con carga, ¿cuál es el posoperatorio de una cirugía combinada, LCA, osteotomía? Pues yo no varío mucho, desde luego, con una LCA aislado. Permito carga propioceptiva prácticamente desde el segundo día y de forma progresiva. Sin ortesis. Sin ortesis. ¿Antonio? Yo igual, yo la carga la protejo 4 o 6 semanas, con bastones, en función de tolerancia, en función un poco de la habilidad del paciente, como le vea. En pacientes más torpes igual me animo incluso a ponerle una ortesis en extensión para pisar, aunque le deje mover, ¿vale? Un poco varía en función de eso. Yo les autorizo
carga con 2 muletas desde el primer día, y realmente hay que decir que esto es una cirugía que suele dolerles. Sí, entonces por tampoco eso. ellos Claro. mismos se limitan la carga. Y sí que es importante a la hora de la disección de las partes blandas, cuando hacemos nuestro abordaje del ligamento colateral medial y de la pata gansa, pues conseguir ese sobre, que es ese tissue envelope que dicen, ese cerrado de ese sobre, poder luego, aunque sea en un punto distinto, porque lógicamente si hemos aumentado esa cuña no vamos a conseguir llegar hasta el vértice de donde habíamos realizado nuestra L invertida, pues intentar hacer el cierre más hermético posible de todo ese magma perióstico. Como uso el mismo implante, el mismo concepto, carga inmediata, y además del cierre tiene una doble virtud, eso, el liberarte de poner una ortesis y la consolidación posterior. Creo que es importante lo de la carga inmediata, porque hay un trabajo de Bernardino donde comparando una carga inmediata versus a una carga demorada, en la escala analógica visual del dolor disminuye en este tipo de pacientes y mejora también la función a corto plazo, con lo cual probablemente la carga inicial y la movilidad inicial es favorecedora de una mejor respuesta de este tipo de pacientes a una cirugía con tanto dolor, ¿no? A mí solo me ha fallado en el caso de un compañero que le hemos operado las 2 tibias a la vez y ha cargado más de la cuenta, pero por lo general la gente sensata no traumatóloga, pues se limita por su propio dolor y a pesar de que tú les autorices a cargar con 2 muletas, pues la carga que hacen normalmente es muy limitada. Es que la descarga absoluta es antifisiológica, pero para todo, para todo. El problema es que no todo el mundo es capaz de controlar la carga intentando mantener un patrón de marcha normal, es el problema, pero llevar la pierna, la pata al aire, a coja, eso es antifisiológico. Pasamos, yo creo, al siguiente tema que hemos tratado, que son los refuerzos extraarticulares anterolaterales para corregir y mejorar la estabilidad rotacional en el ligamento, en la ligamentoplastia del ligamento cruzado anterior. Una charla muy interesante. Yo, mi pregunta, que siempre la hago y me parece muy interesante, es ahora mismo más o menos las indicaciones están ampliando, ¿no? Y cada vez tenemos más indicaciones para hacerlos, luego igual podemos insistir, pero mi pregunta para Juancho es ¿cuáles son tus indicaciones ahora mismo para no hacerla, para hacer una plastia intraarticular aislada del ligamento cruzado anterior? Pues en un paciente de mediana edad, sin pivot preoperatorio, sin lesiones que hemos reparado a nivel medial como la raíz, y que no va a tener una actividad muy demandante de pivotaje, que es la mayoría muy grande de pacientes. Que es la mayoría grande de tus pacientes ahora mismo. De los míos. Sí. Muy bien. ¿Para vosotros qué porcentaje sería, por ejemplo, Juancho? Aisladas frente a... Yo tengo doble actividad fuera, hago mucho anterolateral, y en el hospital público a veces, si son muy evolucionados, hacemos, pero normalmente el paciente no va a tener una alta demanda. A veces esa cirugía el jefe está respetando programarla rápido. Yo qué sé, un 35 o 40% de pacientes no lo hacemos. No lo hacéis. 60, en ese grupo de edad, 60, según el 100%. 65, sí. Claro, en gente joven no. Gente joven se hace en todo el mundo. Tenemos a Argentina, tenemos al doctor Costas, creo que él recientemente ha publicado un artículo en el newsletter de ISACOS precisamente sobre las indicaciones para las plastias extraarticulares asociadas a reconstrucción del ligamento cruzado anterior. No sé si le tenemos conectado. Sí. Matías, ¿cuáles serían tus indicaciones ahora mismo para combinar un refuerzo extraarticular a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Creo que es un tema muy interesante. Nosotros tratamos de, realizamos una clasificación con alrededor de 14 criterios. Criterios mayores, que le damos 2 puntos, y criterios menores, que le damos 1 punto. Los criterios mayores sería el pivot grado 3, deporte de contacto, atleta competitivo de elite y menor de 25 años. Con eso uno tiene 8 puntos. El otro criterio mayor es revisión del ligamento cruzado, que ahí ya le damos 4 puntos. Y eso generalmente con las revisiones todas llegamos a un gran puntaje. Cuando es mayor de 10 se opera. Entonces los criterios menores serían la hiperlaxitud, el KT-1000 mayor de 8, inestabilidad crónica, rotor, meniscectomías o lesiones de raíz, inestabilidad contralateral, un body mass index aumentado, una caída del platillo tibial, traslación anterior de la tibia y fractura de Segon. Todos esos
suman un punto. Es complejo decirlo rápido, pero parece muy interesante, especialmente para la gente que no tiene mucha experiencia y tiene que definir cuándo le hace una reconstrucción anterolateral, que tenga idea con esta clasificación, que si suma de 8 a 10 puntos tiene que considerar hacerla, la reconstrucción. Y si es menor, no tiene por qué hacerla y va a andar muy bien ese deportista con una reconstrucción estándar que venimos haciendo hace muchísimos años. No sé si se entendió la clasificación. Solo una pregunta, Matías. En una fractura de Segon, ¿preferís hacer una reconstrucción que no una reinserción de la avulsión ósea? ¿Como más anatómica? Porque ya que estamos... Lo que yo me refería a fractura de Segon es cuando por imágenes hay una sospecha de lesión del anterolateral. Las fracturas de Segon a veces son muy pequeñas y cuesta mucho hasta ubicarlas y reinsertarlas. Sí. Es decir, en mi experiencia es muy raro que haya llegado a reducir el fragmento de fractura de Segon. Sí, cuando la encuentra en radiografía o que tiene un gran edema por imágenes, el complejo anterolateral, ya tengo una sospecha mayor de la lesión, por supuesto, y le voy sumando un punto a ese paciente en cuanto a la valoración de la reconstrucción anterolateral. Bien. Muy bien. Por nuestra parte, nuestra pregunta va hacia la mesa. ¿Sois más partidarios de una plastia extraarticular tipo Lemer modificado o vamos más a una reconstrucción anterolateral? Lemer. Yo creo que no hay diferencia más allá de las cicatrices que puede dejar. Yo, algunas chicas que me piden que la cicatriz sea más pequeña, pues hago una reconstrucción con mini incisiones. ¿Con la anterolateral? Sí. Yo, en dependencia, utilizo las dos casi indistintamente. El tema de se puede hacer también realmente un Lemer modificado en chicas jóvenes que son bastante laxas con pequeñas incisiones y se obtienen buenos resultados. Y realmente, pues, en virtud de cuál vaya a ser el injerto que utilice primariamente para reconstruir el cruzado anterior, me decido por hacer una reconstrucción anatómica o un Lemer modificado. ¿Juancho? Indistintamente las dos, pero evidentemente está marcado pues eso, por el tipo de injertos que vamos a usar y también si somos capaces de tomar referencias anatómicas, porque a veces en Galicia tenemos gente muy potente que localizar el epicóndilo puede ser una tarea casi imposible. Entonces, en ese tipo de situaciones a lo mejor es más factible hacer un Lemer modificado y en los rescates también yo hago el Lemer modificado, pero usando las dos indistintamente. ¿Qué quieres decir, perdona, con el tipo de injerto te hace cambiar el anterolateral o en función de qué injerto coges? Pues si por ejemplo, como he dicho, una revisión o ya te han tomado los isquiotibiales, pues no los tienes, vas a utilizar una fascia lata. Vale, perfecto. Pues tenemos contacto con Chile, el doctor Carredano. ¿Cuál es su actitud en cuanto a la reconstrucción asociada de el ligamento anterolateral o la tendinitis extraarticular anterolateral? ¿En qué porcentajes lo utilizan y cuál es la técnica que prefieren hacer? Bueno, la verdad lo usamos poco, no es como extendido. En general será un 20% de nuestros pacientes y habitualmente son las pacientes que van a revisión. Aquellos que después de la reconstrucción tienen un pivot TIF que se mantiene en forma importante, a esos planteamos hacerle en ese mismo momento, habiéndolo conversado por supuesto previamente, algunas condiciones puntuales, mujeres con valgo que tienen eventualmente un poco más de inestabilidad, las mujeres tienen habitualmente un poquito más de laxitud, lo planteamos en ella. La técnica que en general ocupamos depende un poco del centro. En nuestro centro puntualmente ocupamos fascia lata. Lo pasamos por detrás del ligamento colateral y lo reinsertamos habitualmente sobre sí mismo o bien con un tornillo o un ancla por encima, digamos. Y en algunos otros centros, como la clínica alemana, lo que se hace es un aloinjerto. Se pone el injerto de peroneo a veces y se fija abajo y arriba con tornillo. Depende un poco de la preferencia del cirujano. Yo particularmente prefiero la fascia lata por sobre el colateral, por detrás del colateral lateral. Muy bien. En cuanto a la cirugía, como es una cirugía combinada, ¿qué hacéis? Es decir, ¿hacéis primero el cruzado? ¿Hacéis primero la tenodesis? ¿Obtenéis la plastia? ¿Tiempo el timing de ir a secuencia quirúrgica? ¿Cuál sería? Antonio. Pues yo ahora he cambiado. Yo ahora empiezo haciendo
preparando, sin fijar, pero empiezo por el lado lateral, haciendo la plastia extraarticular, porque no me altera la anatomía, me resulta sencillísimo en 10 minutos localizar el epicóndilo, localizar el ligamento lateral, tubérculo de Yerdi, y en muy poquito tiempo antes de empezar lo dejo todo preparado. Incluso pasado por debajo del ligamento lateral externo, marco incluso el punto que voy a insertar la plastia por detrás y por encima del epicóndilo, y a partir de ahí ya tomo el injerto de la plastia y hago el ligamento. Y luego ya al final, una vez que he fijado la plastia del ligamento, fijo la plastia extraarticular. ¿Daniel? Yo hago primero el cruzado y después la plastia anterolateral. Lo clásico. Sí. Completo, fijas tibia, fijas todo y luego haces el... A mí, cuando utilizo el LEMER modificado, sí que me gusta hacer como hace Antonio, ¿no? Una vez que has preparado el injerto del cruzado anterior, sí que voy a la parte externa y me lo preparo antes de entrar con toda la artroscopia. Y luego, una vez que hemos hecho el túnel femoral del cruzado anterior, sí que me gusta hacer entonces el túnel femoral de la plastia extraarticular, y no cuesta nada haciendo una tuneloscopia comprobar que no está habiendo confluencia de túneles, y esto te deja mucho más tranquilo. Y aunque parece, y todo el mundo dice que no va a haber problemas de confluencia, en más de una ocasión puedes ver cómo tu agujita está rozando tu túnel o incluso cogiendo el hilo de tracción. Entonces sí que no hay tanto sitio como parece, y no tener esta pequeña precaución de comprobar que no estás metiendo la pata no cuesta nada. ¿En tu caso, Juancho? Primero reconstruyo el LCA y luego hago la plastia. En México podemos tener contacto con el doctor Cardona. ¿Cuál es su secuencia durante la reconstrucción del ligamento cruzado anterior asociada a una tenosis extraarticular, o si hacen más reconstrucción anatómica del ligamento anterolateral? ¿En qué orden hacen los tiempos de la cirugía? Bueno, primero, la técnica de elección acá sigue siendo el LEMER modificado. De hecho, en algunos paneles se ha discutido, y la mayor experiencia que se tiene es en LEMER. En cuanto a la cronología de los tiempos, pues sería como primer evento la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, para posteriormente hacer la tenodesis lateral. Perfecto. En caso de que hagáis una revisión del ligamento cruzado anterior en 2 tiempos, en el primer tiempo le añadís directamente la plastia anterolateral o esperáis al segundo tiempo. Segundo tiempo. Siempre al segundo tiempo. Yo lo he hecho hace poco en uno porque tiene una inestabilidad grosera, y pensé que por lo menos durante el tiempo que tardaba en integrarse el injerto, darle algo más. Darle algo más, pero mi miedo es que vaya a fallar eso, claro, evidentemente. Sabiendo que esta estructura funciona entre 0 y 50 grados de flexión, ¿cómo fijáis? ¿En extensión, 30 grados, a 90, a 60? ¿Hay alguna diferencia? Yo creo que no hay diferencia, porque además se supone que es isométrico, ¿no? En ese arco. Es pero... anisométrico. Sí, bueno, pero tú cuando pasas la plastia, yo hablo del LEMER modificado, ¿vale? LEMER modificado, en el momento que le pasas por debajo del ligamento lateral externo, a partir de ahí la plastia se vuelve mucho más isométrica que el ligamento anterolateral. Yo lo fijo a 30 grados y en rotación neutra. Igual. ¿Rotación neutra? Yo lo fijo en extensión completa, y sí que me parece que sigue siendo anisométrica, aunque lo pases el trayecto, pero si tú tensas tu plastia en extensión completa, luego compruebas cómo se relaja. A mí la flexión se me relaja. ¿Tenemos algún truco para intentar modificar esa anisometría? ¿Probáis alguno, como has mostrado, Juancho, esa anisometría? La puedes cambiar si ves que al hacer la flexoextensión se tensa más en flexión que en extensión. Casi siempre depende de un punto de inserción en el fémur no adecuado. Entonces varías la aguja, vas variando hasta que encuentras esa anisometría, si vas a hacer un anterolateral. Igual que hemos hablado del ligamento colateral medial en cuanto a los sustitutivos o las plastias artificiales, podemos preguntar al doctor Ochoa también. Creo que él tiene experiencia, hemos hablado en alguna otra ocasión, en el uso de material sintético para hacer el refuerzo extraarticular anterolateral. ¿Beto? Sí, yo quisiera hacer un comentario. Cuando hay tantas opciones y tantas posibilidades de manejo para la misma patología, hay cosas, o todo funciona bien o todo funciona mal. Miren ustedes que las indicaciones se han expandido cada vez más, como Matías nos lo acaba de explicar.
yo creo que la indicación absoluta y total es que uno, de manera honesta y juiciosa, después de haber reconstruido el ligamento cruzado anterior, ejecute una maniobra real y verdadera de pivot shift. Y si es positiva, poquito o mucho, hay que hacer la reconstrucción del ligamento anterolateral, porque está confirmado en la literatura que aumentarlo, repararlo, reconstruirlo, protege al ligamento cruzado anterior reconstruido. Y sería negligente de nuestra parte no alertar a la población joven, estar siempre atentos y preparados para la reconstrucción, reparación o aumentación en cualquiera de sus variantes. También en torno a este tema tenemos una posición relativamente novedosa, y es que la mejor forma de evitar la confluencia de los túneles es no hacerlos y tratar de hacer una reconstrucción o reparación con un socket pequeño y fijar arriba y abajo. Si utiliza un ligamento de banco o un donante propio, hacer una reconstrucción anatómica. Igualmente si va a hacer una tenodesis del Lemierre. Tenemos alguna experiencia en el uso de internal brace. Yo siempre me pregunté, si yo uso el internal brace para el colateral medial, cuando hay insuficiencia y a pesar de la reconstrucción del cruzado, el bostezo persiste, yo le pongo el internal brace casi que percutáneo. Y con el mismo principio y filosofía comencé a hacerlo hace algunos años con el anterolateral. No entiendo por qué no me va a funcionar. Si me funciona en el colateral medial, ¿por qué no en el anterolateral? Y venimos haciéndolo y tenemos varios casos ya que estamos estudiándolos y siguiéndolos. Recuerden ustedes que el oficio principal de la reconstrucción del ligamento anterolateral es evitar la rotación interna de la tibia y de esa manera proteger el ligamento. Y esa reconstrucción anterolateral es transitoria hasta que el ligamento cruzado anterior se incorpore biológicamente y comience a asumir su papel. Bueno, pues yo creo que por esta ronda creo que ya tenemos y daremos por finalizado. Por supuesto que las preguntas que se nos ocurren son muchas, podríamos estar aquí días hablando de esto, pero esto tiene su fin y tenemos que por lo menos despedir a nuestros compañeros que gratamente nos han acompañado desde Latinoamérica. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Ha sido un placer teneros con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias, y el mensaje final es que a la población joven se quiten de la mente y de la cabeza que el retorno deportivo del ligamento cruzado anterior, independientemente, es no antes de que la curva de riesgo baje, y no puede ser antes de los 10 meses. Ese es un mensaje para la gente joven que sigue precipitando a los atletas y los deportistas en colocarlos más rápido a prueba y estar en contravía de la naturaleza. Un fuerte abrazo para todos, millones de gracias y excusas porque al comienzo no pude escucharlos con un tema de conexión. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Muy interesante este último comentario. Creo que es una cosa esencial, porque yo creo que lo vemos todos nosotros en nuestras consultas, como hay una presión tremenda por parte de los pacientes, ya sean deportistas profesionales, recreacionales. Todo el mundo quiere volver muy rápido y también quizás desgraciadamente desde los medios de comunicación deportivos, vamos a decir, nos presionan para que ese retorno sea muy rápido. No sé si es vuestra opinión, ¿no? Hay un tema de presión mediática muy importante que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Que son 6 meses, no son 6 meses, son, como ha dicho nuestro compañero, de 8 para arriba, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué tiempo hacéis, ya que estamos hablando de esto? ¿Cuándo dejáis volver a vuestros pacientes de ligamento cruzado anterior a deportes de pivote intensos? Yo, si son amateurs, le digo que se dediquen a otra cosa. Y si son deportistas profesionales, les intento inculcar que la enciclopedia, no vamos a decir nombre, el sport, marca, da igual, no nos puede condicionar, porque todo lo que se dice ahí es mentira. Eso es lo que quiere el entrenador, el representante, pero realmente antes de los 10 meses la biología no existe. Entonces, sin biología no hay reconstrucción. Fernando. Yo, una frase, yo en el año 94 publiqué mi tesis doctoral, y entre la bibliografía que encontré revisando sobre el ligamento cruzado, es que, esto se me quedó muy marcado, que la vida media de una fibra de colágeno es 300 días. Entonces, en este periodo de ligamentización que tenemos que tener, ¿no?, desde ese tendón que nosotros colocamos como plastia, ¿no?, va a pasar por esas etapas de primero de maduración, de pérdida de consistencia y luego de reafianzamiento.
Y yo les digo esto, los 300 días, les cuento esta historia de los 300 días y que antes de 10 meses no están en condiciones de volver al deporte de pivotaje. Si de mí depende, no antes de los 10 meses. Si yo estuve hace unos años con Brian Cole en Chicago y él incluso lo alargaba a los 12 meses en jugadores profesionales de la NBA, que él operaba. No se lo hacía firmar, pero se lo recomendaba todo. Sí, un poco igual. Yo, desde luego, ¿La Federación Cántabra cómo lo hace? No, tenemos un protocolo que antes de los 12 meses no les dejamos a todos los chavales. Otra cosa es el fútbol profesional, no puedes. Yo a los 6 meses, porque no les dejo, si no a los 5 algunos estarían ya, ¿no? Les tratas de frenar y les cuentas la película de que biológicamente ese ligamento necesita un año para estar otra vez a su máximo nivel. Pero a la gente de la Federación Cántabra tenemos un protocolo que no antes de los 12 meses. Ya que estamos hablando de esto, creo que puede ser interesante. ¿Esos tiempos cambian en función de la edad del paciente? Cuando son pacientes adolescentes lo prolongáis mucho más que cuando son pacientes adultos. Sí, yo sí, personalmente. Cuanto más adolescentes, más les freno. Muy bien. Pues ya solo nos quedan las conclusiones. Pues algunas conclusiones, mucha información. Yo creo que ha sido una discusión muy fructífera y muy interesante, pero hay que poner punto y final y quizás dar algunas conclusiones. Sobre el ligamento colateral o ligamentos colaterales, pues su importancia evidentemente y la importancia de hacer una adecuada exploración, ver la estabilidad del complejo posteromedial, la estabilidad del complejo posterolateral en el momento del diagnóstico, pero también en la evolución en las primeras semanas después. La importancia de hacer las pruebas de imagen adecuadas, resonancia magnética, radiografías en estrés para ver la apertura, el bostezo que tenemos, objetivarlo. De nuevo, como hemos comentado antes, la importancia del tratamiento quirúrgico en las lesiones del complejo posterolateral de entrada, no tiene capacidad de cicatrización, no vamos a mejorar mucho su situación en lesiones combinadas, ligamento cruzado anterior, complejo posterolateral, y por el contrario, hacer un tratamiento de inicio conservador, eso es bastante el consenso, salvo en algunas indicaciones concretas, en algunos patrones concretos de rotura del ligamento colateral medial, sino a intentar hacer un tratamiento conservador, porque un porcentaje importante va a cicatrizar. Antonio decía quizás tolerar algo de bostezo, eso puede ser asumible, pero no bostezos importantes. Y cuando tenemos una apertura importante, drive-thru durante la cirugía o persistencia de un bostezo 6-8 semanas después de la lesión inicial, hay que hacer algo con el complejo posteromedial, con el ligamento colateral medial, y probablemente estemos hablando de hacer una reconstrucción. Sustitutivos, internal brace, discutible, pero también es una opción que tenemos en la mano cuando sobre todo tenemos que hacer una cirugía un poco precoz, sin esperar ese tiempo por cualquier otra razón, asa de cubo, lesiones osteocondrales, cualquier otra razón que nos obliga a hacer una cirugía rápida. No sé si quieras añadir algo. Has dejado todo clarísimo. Gracias. Para concluir el tema de meniscal, pues evidentemente todos sabemos el papel estabilizador secundario que tienen nuestros meniscos a la hora, además de colaborar con la nutrición y la función de reparto de cargas y evitar en su lesión posteriores efectos deleterios sobre nuestra articulación. Es destacable el hecho de que en los últimos años ha habido un incremento exponencial probablemente por la mejora en cuanto al conocimiento de este tipo de lesiones, y hablamos de lesiones de la rampa y hablamos de lesiones de la raíz meniscal. Evidentemente, si nos centramos y focalizamos en las lesiones de la rampa, pues son una variante teóricamente oculta en el cuerno posterior del menisco medial, que no es nueva, sino que ya se describió por Strobel en el año 88 y que nos hace realizar una exploración sistemática de la articulación de la rodilla, entrando en portal transescotadura y, si tenemos la duda, hacer un portal posteromedial a la hora de evitar que se nos escapen, como nos ha comentado Daniel, lesiones de la rampa a nivel de portal posteromedial. Es indudable que el diagnóstico, pues difícilmente las pruebas radiológicas nos ayudan a averiguar que existe. Por lo tanto, es la sospecha en pacientes muy jóvenes con alta demanda funcional y deportiva y con un pivot muy grosero en los pacientes fundamentales en los que hay que pensar, ¿no?
no cabe duda que la importancia biomecánica de este tipo de lesiones a la hora del aumento de la traslación tibial anterior y de la implicación con las rotaciones de la rodilla. Por supuesto que existe una controversia, como nos han comentado nuestros compañeros de Latinoamérica, y en algún paper que está publicado en que si existe la necesidad de la sutura de todas, pero bueno, eso lo dejamos probablemente al cirujano dependiente y a la destreza de cada uno de los que se enfrentan a este tipo de lesiones. Por supuesto que el abordaje de este tipo de lesiones hemos concluido o hemos consensuado que debe ser a través del portal posteromedial y realizando pues una sutura al uso con el material oportuno. Si nos vamos a la raíz, pues es evidente que este tipo de lesiones de la raíz meniscal pues se comportan como una menistectomía amplia y total del menisco, con lo que eso conlleva en el futuro de nuestras rodillas. Por lo tanto, la reparación de este tipo de lesiones es sí o sí. No existe la duda en cuanto a qué hacer, si dudamos de repararlas o no repararlas. Tenemos constancia de que las lesiones de la raíz meniscal externa están en relación con lesiones agudas y las lesiones de la raíz meniscal interna más en relación con lesiones degenerativas. Por supuesto que como en todas las lesiones hay una clasificación y que sí que hay que sospechar en este caso de lesiones de la raíz, hay signos que nos pueden conllevar y que nos pueden facilitar el diagnóstico, como son la extrusión meniscal y el signo fantasma. Como ya he dicho, también su implicación en cuanto a las rotaciones y a la hora de repararlas, pues bien utilizamos técnicas transtibiales o bien con implantes, pero debemos de ser precisos a la hora de ubicar el punto exacto de la reinserción, porque ya, como ya he comentado previamente, variar más de 3 milímetros esa ubicación nos puede condicionar una alteración en la biomecánica a pesar de una reinserción de esa raíz meniscal. Por último, el tercer bloque, si nos circunscribimos a las charlas de osteotomía, pues como ya hemos comentado, por activa y por pasiva, ha habido un incremento en cuanto al abordaje de este tipo de lesiones, de este tipo de malformaciones, tanto en el plano coronal y sagital, con el objeto de hacer una preservación de la articulación y que esas articulaciones nos duren lo máximo posible en el cuadro y en el entorno en el cual nos movemos. Evidentemente, las osteotomías no se describieron hace años 60, años 70, y hoy día se han ampliado sus indicaciones a la hora de abordarlas conjuntamente con trasplantes meniscales, con cirugía ligamentosa y con lesiones del cartílago. Es fundamental identificar en este tipo de pacientes si tenemos un varo primario o en caso de tener estructuras alteradas posterolaterales, un doble varo o un triple varo cuando tenemos además una hiperextensión de la rodilla. En función de la identificación de ese tipo de pacientes podemos realizar una cirugía en un tiempo o bien, como en caso de los varos triples, hacerlas en 2 tiempos. Es muy importante, como ha comentado Fernando, la identificación de un varo fisiológico con un varo dinámico a la hora de plantearnos este tipo de cirugías. Recalcar que el varo es perjudicial tanto para la plastia como para el propio ligamento nativo y por tanto es mandatorio, probablemente mandatorio, y no quiero totalizar mi juicio a la hora de la realización de una osteotomía, pero que la alteración del eje va a ser deleteria en cuanto a la realización de una plastia si no hacemos algo con esa alteración del eje. Hemos hablado de varios tipos de técnicas quirúrgicas, varios tipos de placas, varios tipos de utilización de injerto sí o injerto no, eso se deja más o menos al uso y la facilidad del cirujano, pero lo que hay que hacer es, en este tipo de pacientes, tener mucho cuidado, independientemente del tipo de material y del tipo de injerto que utilicemos, la pendiente tibial, porque la pendiente tibial es fundamental a la hora de llevar un componente óseo a la elasticidad, a la estabilidad de la rodilla. Pacientes o aumentos de la pendiente van a suponer un más que probable fracaso de esa reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, tendremos que intentar evitar ese aumento de la pendiente o tendremos que intentar variarla para evitar esa inestabilidad. Muy importante y básico será la planificación. La planificación, como bien nos ha comentado Fernando, con una teleradiografía y con radiografías
laterales, el que pueda realizar un Rosenberg perfecto, y ese sería el estudio básico a la hora de enfrentarnos a una lesión de este tipo. En cuanto al timing, pues varias maneras de abordarlos, bien utilizando o realizando primero el orificio femoral, pasando luego a la osteotomía y finalizando con el orificio tibial. A la hora de la realización de la plastia, en función de cada cirujano, por supuesto, puede hacer una técnica all inside, puede hacer una técnica anterorada, puede hacer como el cirujano se le facilite más la jornada. Y en cuanto al tipo de plastia, igualmente el cirujano también será el que decida. Y para finalizar, pues hemos visto que la descarga no es lo mejor, que la carga progresiva y la carga según tolerancia es lo indicado en este tipo de pacientes para mejorar la función e intentar reducir el dolor de este tipo de lesiones o de este tipo de cirugías que son ampliamente dolorosas. Por lo tanto, yo creo que concluimos con Perfecto. Esto y solo queda en cuanto a los refuerzos anterolaterales, muy brevemente, ya hemos visto que no es lo único que tenemos que tener en cuenta en las inestabilidades rotacionales o en las inestabilidades residuales en general. Como hemos visto, son técnicas muy seguras, son técnicas reproducibles, son técnicas que van a mejorar nuestros resultados, y yo creo que son técnicas que hay que tener en cuenta cuando estamos tratando estos pacientes. Para terminar, simplemente decir que la cirugía de rodilla cada vez es más compleja, cada vez hacemos más cosas, ya lo ha dicho antes Fernando y lo hemos estado hablando durante toda la sesión, cada vez tenemos que hacer más gestos quirúrgicos, ya no es hacer una plastia transtibial en 40 minutos, son cirugías más complejas, tenemos que tener instrumental, tenemos que tener la determinación y el compromiso para intentar dejar esas rodillas lo mejor posibles e intentar solucionar todos los problemas que presentan nuestros pacientes. Creo que este probablemente sea el mensaje final. De nuevo, dar las gracias a todos los ponentes por su trabajo y por estar aquí, dar las gracias a la Asociación Española de Artroscopia, dar las gracias a mi amigo Silvio, dar las gracias a María Guayo, a todo el equipo técnico, y bueno, pues espero que les haya gustado y que, en fin, les haya sido de provecho este seminario. Muchas gracias.